Hola, en este video vamos a abordar los conceptos de igualdad e equidad. Para ello vamos a empezar definiendo la noción de equidad. Para hablar de ello es necesario relacionar y reconocer que el término de igualdad pues, ha estado estrechamente relacionado con el terreno de las políticas públicas, ¿no? Puesto que, como menciona Amartya Sen, pues toda teoría normativa del orden social pues se basa en este principio de igualdad, ¿no? Se menciona que la igualdad es como este horizonte al que se pretende llegar, pero para ello es necesario reconocer las diferentes desigualdades, ¿no? No podemos hablar entonces de la igualdad sin reconocer a la equidad, puesto que la equidad remite a esto, ¿no? Al conjunto de desigualdades que pues es necesario reconocer y necesario que se promuevan para el logro de una igualdad fundamental, ¿no? Dando el concepto de equidad al ámbito educativo, pues es importante también identificar cuál es la igualdad fundamental a la cual se quiere llegar dentro de un proyecto educativo, puesto que se ha propuesto, se ha hablado que es necesaria la igualdad en el acceso a la educación, la igualdad en las condiciones o medios de aprendizaje, la igualdad en logros o resultados de ese proceso de aprendizaje y la igualdad en la realización social de estos logros. En ese sentido, en un horizonte de una política educativa, pues es importante elegir algunas de estas igualdades. Por lo tanto, para llegar a esa igualdad en los aprendizajes y aplicando el principio de equidad, es importante reconocer cuáles son las desigualdades y promover las desigualdades y en los modos en los que se enseña, se aprende y se entra al plano educativo. Ahora bien, esto de promover las desigualdades no debe entenderse de una forma peyorativa, simplemente que en esta sociedad diversa que mencionaba anteriormente, pues tratar a todos por igual en un contexto educativo, pues termina siendo desigual porque hay quienes tengan ciertas necesidades especiales en cuanto a sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y en este contexto de diversidad, pues implica tratar a todos por igual, implicaría ciertas prácticas discriminatorias y desiguales para esta diversidad. Y bueno, para llegar a para este horizonte de igualdad, sabemos que todas las políticas públicas y específicamente las políticas educativas, pues para lograr que sean efectivas, pues es complicado porque se enfrentan a un contexto de heterogeneidad social. Si bien es fácil, por ejemplo, identificar la desigualdad y la diversidad por separado, cuando estos se articulan, pues también es complicado para el éxito y la efectividad de estas políticas públicas. Porque, poniendo un ejemplo, vamos a hablar de las comunidades indígenas, las comunidades afromexicanas, los migrantes, pero también como dependiendo de dónde venga uno, cuál sea su razón étnica, pues también hay una mayor apertura por la sociedad, ¿no? Es por ello que resulta complicado el éxito de políticas públicas que se centran simplemente en un principio de igualdad y que no promueven esta desigualdad, que no debe de entenderse de una forma peyorativa, sino que simplemente entender que no se les puede dar el mismo trato a personas que tienen contextos y situaciones diferentes, ¿no? Todos tienen una necesidad específica y por ello hay que atender esa necesidad específica y no generalizar en que la atención, en este caso en el plano educativo, que la atención dentro del ámbito escolar pues tenga que ser equiparable e igual para todos cuando cada uno tiene ciertas cualidades, ¿no? De acuerdo a diferentes razones, como al grupo étnico al que pertenecen, a la posición social, a temas como la discapacidad y bueno, es como un abanico enorme de diversidad que es importante considerar y considerar también el contexto en el que se apliquen estas políticas públicas, pues para que haya políticas educativas, pues para que haya un éxito en ellas. La inclusión educativa no se trata de solo el acceso a la escuela, sino de asegurar que los estudiantes, sin importar su género, su condición socioeconómica, tengan las mismas facilidades o oportunidades de aprendizaje. El desarrollo, esto significa que las instituciones deben reconocer y valorar la diversidad que existe. Después, barreras de inclusión. Las condiciones económicas limitan el acceso de una educación de calidad, afectando principalmente a comunidades indígenas, rurales o de bajos recursos. Las jerarquías culturales en muchas sociedades, ciertas culturas son consideradas superiores a otras, lo que se genera una discriminación y una exclusión. Y finalmente,
Los agentes educativos, las prácticas de educación deben ser para ellos flexibles. Adaptar de esto se encargan ellos de hacer más flexibles y accesibles la educación, ya que ellos modifican como la mejor educación para los alumnos. Forman los programas para incluir enfoques de inclusión y equidad para preparar a los maestros de gestión en la diversidad. La diversidad de las aulas. En las últimas décadas, la diversidad en las aulas ha cambiado significativamente. De acuerdo con el texto, la diversidad entró a las aulas, poblándolas de caras nuevas. La expansión de la educación media permitió la inclusión de grupos que históricamente estuvieron excluidos. Por ejemplo, estudiantes de sectores pobres, indígenas, afrodescendientes, migrantes y jóvenes con diversas identidades de género. La diversidad en América Latina tiene diversas raíces históricas, desde la colonización europea hasta las recientes olas migratorias. A pesar de que nuestras sociedades se han beneficiado con múltiples identidades culturales, esto no quiere decir que la diversidad sea únicamente étnica o lingüística, sino también en las diversas formas que los jóvenes utilizamos para expresarnos y formar nuestra identidad. Y bueno, a pesar de que fue un gran acierto la inclusión de estos grupos que estuvieron históricamente marginados, esto no quiere decir que la inclusión en las aulas no tenga retos. Por el momento, el reto es garantizar que esta diversidad no se convierta en un factor de exclusión, sino en una oportunidad para fortalecer esta educación inclusiva. Las instituciones educativas. Estas juegan un papel crucial en la expansión de la educación. Bustelo argumenta que la desfinanciación de la educación pública ha deteriorado la infraestructura y la enseñanza de las escuelas. También López nos dice que las escuelas no han cambiado lo suficiente para adaptarse a estos nuevos contextos. A pesar de lo mencionado anteriormente, estos desafíos invitan a los docentes a buscar maneras de conectar con sus estudiantes y adaptar la enseñanza a las realidades actuales de ese lugar. El Estado. El Estado juega un papel fundamental en la educación. Regula las políticas y el marco institucional dentro de las escuelas. Lamentablemente, como nos menciona en el texto, históricamente estas instituciones estatales han negado la identidad de ciertos grupos en su intento por crear un ciudadano modelo. Este modelo ha evolucionado. Lamentablemente sigue existiendo este desafío. Es reconocer y valorar la identidad de cada uno de los alumnos de la institución, pues no se debería imponer una única visión de la ciudadanía. Otro desafío que tenemos es el adultocentrismo del sistema educativo. Esto quiere decir que las decisiones se toman sin considerar a las voces estudiantiles de los jóvenes. Por ello, se sugiere fomentar un diálogo entre estudiantes, docentes e instituciones para construir un sistema educativo más inclusivo. Y bueno, ¿qué estrategias podemos utilizar para disminuir estas desigualdades educativas? Número 1. Formación y apoyo para docentes. Ofrecer una capacitación a los docentes en metodologías inclusivas y tecnologías educativas, además de fomentar la educación intercultural, para que los docentes comprendan y valoren esta diversidad en las aulas. 2. Inclusión y diversidad en el aula. Apoyar, por ejemplo, a estudiantes con discapacidades, garantizando materiales accesibles y entornos inclusivos, y sobre todo acceso universal y equitativo a la educación. Implementar programas de becas y apoyos para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Priorizar la cobertura de la infraestructura adecuada en zonas rurales y con docentes capacitados. Y qué mejor sería que garantizaran la educación gratuita y de calidad desde las primeras infancias hasta la educación superior. Agradecemos su tiempo y esperamos que esta información sea de su agrado.